2. Quita el cargador para que vean. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice, hermanos, en el nombre del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados a los hombres. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy nos acercamos aquí, Señor, en este lugar, a ti, Dios, pidiendo misericordia para esta noche, Señor. Padre, tu escritura, Señor, es inexplicable, Señor, en el sentido, Dios, de ver cómo un Dios justo puede perdonar a injustos como nosotros, Señor. Pero, Padre, se explica a perfección y se entiende, Dios, cuando comprendemos que tu Hijo Jesús vino a morir, Señor, en nuestro lugar. Gracias, Señor, por haber aceptado la misión. Todos aquí, Señor, todos aquí, sin excepción, estamos cargados en pecado, Señor. Algunos, Padre, por ira, por celos, por contienda, Padre, por maldición en sus bocas, por malos pensamientos, Padre, por temor, falta de fe, Señor, y cualquier otro pecado, Dios, que en esta carne, Señor, habitan dentro de nosotros, Señor, porque el problema no está afuera, el problema está dentro de nosotros, Señor. Pero hoy venimos a ti, Señor, escuchando tu voz, diciéndonos: reconcíliense conmigo a través de mi Hijo Jesús. Qué glorioso es saber, Padre, que hoy llegamos aquí saturados en pecado, en tantas cosas, Señor, y que tú nos digas, Señor: lo que están en mí, las cosas viejas han quedado atrás. Qué bendición tan grande poder sentir el abrazo del Padre
como si nos dijeras: hijito, te amo, hijita, te amo. Ven a mis brazos. Te doy gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, y darnos la oportunidad más grande, Señor, de la historia, ser reconciliados contigo, Señor. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así que te invito, hermano, hermana, a que hoy deposites tus cargas en el Señor y puedas recibir su palabra. Aunque tú no creas que hay perdón, no puedes evitarlo. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer Apocalipsis 5 para entrar en el contexto del estudio. Hemos ido avanzando bastante, hermanos. El último tema que vimos fue el por qué el Señor Jesucristo vino. Y primeramente vimos que fue para gloria del Padre. En segundo lugar, ¿qué fue, hermanos? Por amor a su pueblo, hermanos. Y en tercer lugar, vimos un tercer lugar, por el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál era este gozo, hermanos? ¿O qué era este gozo puesto delante del Señor? El regresar al lugar de la gloria en donde Él tenía su trono en perfección, pero ahora ya no regresaba solo, sino regresaba, hermanos, con su pueblo, con los perdidos que no tenían oportunidad alguna de poder ir a ese lugar, hermanos. Recuerda que estaba el velo y el velo impedía que pecadores como nosotros pudieran entrar a la presencia. ¿Tú sabes qué pasaba antes? Cuando los hombres entraban o traspasaban el velo, aún sacerdotes que iban con pecado y traspasaban el velo y entraban ahí, ¿sabes qué les pasaba a ellos? Morían, hermanos. Nosotros no podíamos entrar, pero el Señor Jesucristo hace posible que tú y yo podamos entrar. Me he gozado últimamente en sobremanera, hermanos, ver frutos en la iglesia, en muchos de nosotros, que hablan conmigo y dicen: yo no puedo entender cómo yo seré. Yo podré, de verdad, soy pecador, tengo este problema, tengo este pecado, tengo este otro, y el Señor de verdad me tendrá en un lugar ahí en el cielo. Sí. Y esa es una manifestación, hermanos, de que el Espíritu Santo hace la obra. Cuando uno se aborrece a sí mismo y entiende que no es digno de poder recibir el perdón. Gloria a Dios, hermanos. Si tú te sientes indigno, si te aborreces a ti mismo, si ves tu pecado y dices: Señor, no quiero esto. Esa es una manifestación de que el Señor está obrando en ti. Que el sacrificio de Cristo es efectivo. Y que el Consolador viene y empieza a hacer la obra. Y empieza a martillar el corazón y a golpearnos para aborrecernos a nosotros mismos. E ir al Señor y pedirle ayuda. Señor, necesito me ayudes. Gloria al Señor, hermanos. Apocalipsis 5. Versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Esa es una profecía, hermanos. Esto es lo que tú y yo pensaremos, los que seamos salvados por la sangre del Cordero, solo por su gracia, hermanos, a través de la fe, y lo que estaremos declarando, hermanos, el día en que el Señor nos lleve al reino de los cielos. Eso declararemos. Digno eres de tomar, Señor, el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, Señor. En ese momento ya comprenderemos, hermanos, lo que probablemente aquí no alcanzábamos a comprender. Nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice ahí mismo en Apocalipsis, hermanos, capítulo 22, versículo 3 y 5. Tres al 5, hermanos, dice: y no habrá más maldición,
Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Es parte del gozo puesto delante del Señor, el llevar a un pueblo redimido y hacerlos reinar con Él por la eternidad. Amén, hermanos. Vamos a entrar hoy al capítulo 4. Lleva por título, para que anoten, el Hijo de Dios en gloria. El Hijo de Dios en gloria. Hermanos, para entender la magnitud y la majestad de la venida del Hijo de Dios, para entenderlo bien, primero necesitamos considerar tanto su naturaleza divina como su gloria eterna. Para poder entender bien, hermanos, la majestad de la venida del Hijo de Dios, primero necesitamos considerar su naturaleza divina como su gloria eterna. Y en este capítulo, hermanos, titulado El Hijo de Dios en gloria, vamos a aprender que el Hijo de Dios no empezó a existir en su nacimiento en Belén. Eso es lo que muchos creen, que el Hijo de Dios comienza a existir en su nacimiento en Belén. Más bien, hermanos, tenemos que afirmar o confirmar y abrazar la idea bíblica que Él ha existido a lo largo de la eternidad, compartiendo igualdad con Dios el Padre y con el Espíritu Santo, tanto en la naturaleza como en la gloria. Es importante, hermanos, no sé si algunos de ustedes de pronto se han preguntado, ¿a quién le debo más gloria? ¿O quién merece más gloria? O en ocasiones alguien me ha dicho, ¿y a quién le oro? ¿O a quién le pido? ¿O realmente no habrá celos entre ellos? Si yo estoy más afanado a la persona del Hijo o del Espíritu Santo del Padre. No, hermanos, los tres son uno. Hay un orden como tal que la Biblia nos enseña acerca de la oración. Pero en el caso de la gloria, hermanos, y de la divinidad como la deidad, los tres son uno. Los tres son uno. No hay separación, hermanos, de Dios en tres. Es decir, no es 33.33333%, sino es 100% Dios Hijo, 100% Dios Espíritu Santo, 100% Dios Padre, y los tres son uno. De pronto hay algunos que quieren echar a andar más allá su entendimiento y se pierden. Y llegan al punto en decir, no es posible. No puede ser un Dios, tres, porque serían tres. Entonces caen en la herejía que hoy en día está predicándose mucho, de la unicidad, de que hablan que es un solo Dios y que el Hijo es el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, y que el Padre es el Hijo y el Padre es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Padre. O sea, es un Dios que de pronto toma posesión de X persona o manifestación de la manera en como Él quiere. Niegan la Trinidad por la idea de que la Trinidad no está en la Biblia como tal, la palabra Trinidad. Y van a escuchar gente, hermanos. Nosotros hemos salido a predicar a la calle y nos ha abordado gente a preguntarnos esa. Su pregunta clave es, ¿y en el nombre de quién te bautizan a ti? ¿O en el nombre de quién fuiste bautizado? Te vas a acordar de mí. Y ya le dices, pues en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No recuerdo, pero fue en el nombre del Señor. Pues está mal, tienes que bautizarte otra vez. Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender, hermanos, que en la parte del Hijo, el Hijo no nace en Belén. El Hijo no empieza su trayectoria como Hijo de Dios aquí en la tierra, hermanos. Él ha existido a lo largo de la eternidad. Probablemente para algunos de ustedes es más que claro, pero vale la pena nuevamente estudiarlo y abrazarlo, porque aquellos que abrazan la unicidad de Dios pueden convencerte, pueden llevarte a un lugar en tu mente en donde dices, pues sí es cierto, tienes razón, es que como que el Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en tres sí es uno. No, pues es uno. Ellos usan textos fuera de contexto para convencerte de esto.
El Hijo no existía. Era la esencia divina de Dios en el cielo. Allá no había Hijo, allá no había Espíritu Santo, sino era Dios. Y el momento que Dios prepara la venida del Hijo, ahí es cuando el Hijo nace por primera vez. Es una herejía. El Hijo ha existido desde la eternidad. Desde la eternidad. Él mismo declara: Señor, yo te he glorificado en la tierra. Ahora yo vuelvo contigo a aquel lugar de gloria donde tú y yo estábamos antes de que las cosas fueran. Juntos, hermanos. El Hijo no comienza en Belén como tal. Él ha existido a lo largo de la eternidad y ha compartido igualdad con Dios Padre, como Dios Espíritu Santo, tanto en naturaleza como en gloria. Jesús, hermanos, el Hijo, no solamente fue un simple hombre o un arcángel, como muchos creen, que vino a dar su vida por nuestra redención. Recuerda que los testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Gabriel. Usan la Biblia para convencerte. Y ellos obviamente tienen una Biblia que está pues modificada, hermanos. Se llama Nuevo Mundo. Los versículos en donde habla de Jesús como Señor divino, ponen Dios con minúscula y Señor con minúscula y sacan de contexto. Y ellos, el problema, hermanos, para muchos de ustedes es que estudian más la Biblia que muchos cristianos. Ellos pueden convencer, hermanos. Aunque digas: no, yo estoy seguro. Hermano, el problema es que si ellos te citan más textos de los que tú sabes para defenderte, probablemente te convencen. Hay un montón de jóvenes cristianos de iglesias carismáticas que se van de misión al Medio Oriente y regresan musulmanes, hermanos. Porque los musulmanes sacan y les dan textos y ellos, wow, y ven los frutos de ellos y ven su religiosidad al pie de la letra, su compromiso, y dicen: no, aquí está Dios. Y regresan musulmanes. Entonces, dice la Escritura en Mateo 24 que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados, hermanos. ¿Cómo podemos defendernos estudiando la Escritura, hermanos? Preguntando a los hermanos que tienen más conocimiento, orando, recurriendo, hermanos, a la sana doctrina ahora en las redes sociales que hay por doquier. Comprobando, hermanos, comentarios, y todo eso es importante. Y en el caso de la Trinidad, hermanos, es el misterio más grande acerca de Dios para nosotros. Es un misterio y nosotros no podemos dejar de creer en el misterio de la Trinidad simplemente porque no lo entendemos. No por el hecho que no entiendas una doctrina quiere decir que la doctrina no es verdadera. Simplemente, como dice Deuteronomio, las cosas ocultas son del Señor. Entonces el Señor Jesús ha existido siempre, hermanos, y Él ha sido en igualdad con Dios, tanto en naturaleza como en gloria. No fue un simple hombre, ni siquiera, hermanos, ni mucho menos un arcángel que vino a dar su vida por nuestra redención. Él es el Hijo eterno del Dios Creador. Él es el sustentador. Él es el Señor soberano de todo lo que hay. Ese es nuestro Salvador. Y solo en la medida que tengamos una visión apropiada del Hijo, hermanos, nosotros tendremos una alta visión y un aprecio grande por el Evangelio. Es decir, hasta que nosotros conocemos quién es nuestro Salvador, nosotros apreciamos su Evangelio. De lo contrario, lo tomamos como una alternativa o una opción o una buena noticia, como quiere decir la palabra evangelio. Buena noticia. Vino a salvarnos del infierno, qué bueno. Me iba a quemar y me salvaron. Va más allá, hermanos. Entender quién es el Hijo en realidad. ¿Quién es Él? Y entender que Él es el que aceptó venir a salvarnos, que tomó nuestro lugar, es la noticia más agradable y más hermosa que tú y yo podemos tener en nuestra existencia eterna, hermanos. No es solo un hombre, no es un arcángel, no nació en Belén. Él existía desde la eternidad y la Escritura parece decirnos que Él deseaba desde la eternidad venir a salvarnos, hermanos.
que Él estaba ya preparado. Por eso hay tantas manifestaciones en la Escritura acerca de Jesús, o la sombra de Jesús en cada acto de rescate o redención para el hombre. Parece que es el Señor Jesús queriendo venir, pero todo tenía su tiempo. Es como lo que hablábamos el domingo acerca del tiempo que tenía para la visitación al pueblo de Israel. El tiempo llegó. El tiempo llegó. Y el Señor vino, hermanos. Entonces, solo en la medida que tú tengas una visión apropiada del Hijo, vas a tener una alta visión del Evangelio y un alto aprecio por Él, por Jesús y por el Evangelio. Entonces veamos la deidad del Hijo, hermanos. Las Escrituras testifican que el único Dios verdadero existe en una Trinidad. ¿Cómo tú puedes defender esa postura si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia? En ocasiones puedes meterte en problemas si te encuentras con un apologista, testigo de Jehová o de la luz del mundo, que ellos niegan rotundamente la Trinidad. Yo he tenido que enfrentarme varias veces con ellos. Los más aguerridos son los de la luz del mundo. Los testigos de Jehová llega un momento que te sacan la vuelta y se van mejor. Te juzgan de loco, gloria a Dios. Pero los de la luz del mundo sí se ponen al tú por tú, hermano. Y bien, y ellos tratan de defender a su apóstol, diciendo que Él es el intercesor entre Dios y nosotros y el necesario para salvar, pero niegan la divinidad del Hijo. Ellos dicen que, es muy raro lo que ellos dicen que Dios habitaba en Jesucristo, pero que no era Dios. Que Dios habitaba en Él, pero que no era Dios. Y es algo que puedes de pronto, si no tienes este conocimiento, llegar a decir, bueno, tiene sentido. Jesús el cuerpo terrenal como tal, pues no era divino, era la naturaleza humana, pero Jesús era 100% hombre, Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Ellos dicen que sí era hombre, pero Dios habitaba en Él, no que Él era Dios. Entonces puede confundirse a alguien. Algún incauto puede decir, bueno, tiene razón, era el Hijo. Ellos se defienden diciendo, entonces ¿por qué se llama Hijo y le llama Padre? Entonces muchos dirían, oh, sí es cierto, tienes razón. Pero tengan cuidado, hermanos, acerca de las personas de la Trinidad. Tienen un propósito cada uno y una labor necesaria para nosotros. Y no por eso quiere decir que uno es menos que otro, hermanos. Todos son Dios y los tres uno son. Entonces la Escritura testifica que el único Dios verdadero existe como una Trinidad. La palabra Trinidad viene de la palabra latina trinitas, y la palabra trinitas significa triple, y la palabra triple significa 3 en 1. 3 en 1. Ellos pueden defenderse diciendo, ok, entonces tu papá, tú y tu hijo pueden ser uno. Nosotros no, pero Dios sí. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios. Dios es así. Simplemente lo dijo a Moisés. Yo soy el que soy. No hay nadie como yo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad, hermanos. Nuestro Dios es el Dios trino. Estos hombres, tanto testigos de Jehová como luz del mundo, pueden llegar a confundir a algunos cristianos, recientemente cristianos o convertidos, o aquellos que no estudian acerca de esto, hermanos, haciendo muy buenas y elocuentes referencias acerca de esto. Ellos primeramente portan algún catecismo católico romano. Entonces ellos refutan que la Trinidad existe por el catolicismo romano. Entonces, al tú creer en la Trinidad como cristiano, dicen, sí, claro, es que tú vienes del catolicismo romano, tú piensas como los católicos romanos. Y ellos portan ahí su librito y te enseñan, miren, el año fulano, la Iglesia Católica Romana inventa la Trinidad. Créeme que aunque en este momento digas no, si te enfrentas a un apologista, un defensor de su fe, que conozca su escritura, hermano, puedes llegar a confundirte. Porque van a hablarte con mucha elocuencia. Y el diablo, hermanos, también maneja la Escritura. Y la sabe manipular. Y puede llegar a confundirte. Hermanos,
tenemos discipulando en X lugar 2 años y una persona de ahí habla con su hijo y su hijo le dice que no es posible que Dios exista en 3 personas, y esa persona ya está creyendo que en realidad Dios es una sola persona. Y logró convencerle con escritura. No, lo que pasa que no es trino, lo que pasa que es Dios y Él se manifiesta ahí, se manifiesta acá y se manifiesta acá, pero es uno solo, no son 3 personas. Entonces llegó como a decir, oh, puede ser verdad, es cierto, nos hemos equivocado. Esa es una doctrina católica romana. Y empiezan a temer, y curiosamente el diablo comienza a alimentarles más y a manifestarse en diferentes formas para que ellos sean convencidos y engañados. El diablo va a querer engañarte. Y el problema, hermanos, de creer que hay un solo Dios, pero que es una sola persona y no 3, que tú ya estás distorsionando la persona del Dios verdadero y ya no crees en el Dios verdadero. Hay un montón de hombres que se dicen cristianos y mujeres, me han escrito por el internet y me mandan, escuche por favor, pastor, este mensaje. Y un predicador, es típico, ese tipo de predicadores hablan con mucho volumen, varón. Mira, varón, si tú no fuiste bautizado en el único nombre del Señor Jesucristo, irás al infierno. Y es curioso, hermanos, pero tratan de convencerte de cualquier forma, de algo lindo, porque ellos defienden la persona de Jesucristo ni como nosotros. Pero el problema es que le están defendiendo de una manera errada y antibíblica, diciendo que Jesucristo es el Padre y es el Espíritu Santo, hermanos. Y es sumamente peligroso. A mí me duele mucho porque es gente a veces más comprometida que los verdaderos cristianos. Y yo recibí ese mensaje y pues como amo a la persona que me lo envió, yo le contesté en lugar de atacarla, le contestaba y le dije, sí, hermana, tiene mucha razón. Hoy en día se levantan muchos herejes tratando de convencernos que la Trinidad no existe. Pero obviamente ella me lo enviaba para convencerme a mí de que el Dios, del que él habla es el verdadero. Y la realidad, hay mucha defensa en la Escritura, hermanos, y quiero que hoy aprovechemos este tiempo para que puedas reforzar con esos textos, porque estoy seguro, hermanos, que el reino está avanzando. El reino está avanzando y el engañador también va a atacar más. El evangelio se está predicando en muchos lugares, hermanos, y en los últimos tiempos, estos tiempos, las cosas se van a poner más difíciles. No creas que estamos exentos de no ser engañados y de caer en el error. Podemos pasar nuestros días mal, engañados, y es bueno que nos armemos bien, porque en estos últimos tiempos las cosas se van a poner muy malas, muy malas. El enemigo va a estar levantándose con todo, el último tiempo que le queda, muy poco tiempo, y está atacando con todo, tratando de engañar a muchos, hermanos, a muchos. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, escucha bien esto, son 3 personas distintas. Son 3 personas distintas que se distinguen la una de la otra. Escucha bien esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas que se distinguen la una de la otra, pero sin embargo comparten la misma naturaleza y esencia divina. Y se relacionan uno con el otro en comunión eterna y continua. Te lo voy a repetir otra vez. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas distintas que se distinguen la una de la otra y sin embargo comparten la misma naturaleza y esencia divina y se relacionan el uno con el otro en comunión eterna y continua. Esto nos hace apreciar mucho más el sacrificio en la cruz, hermanos, cuando el Hijo fue abandonado por el Padre. ¡Guau! Porque hablamos de una comunión eterna y perfecta. El Hijo que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario es el Dios eterno. Escucha bien. El Hijo que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario es el Dios eterno. Pero el Padre que está en los cielos gobernando es el Dios eterno. Y el Espíritu Santo es el Dios eterno y comparten su gloria incomprensible. Los 3 son uno. Comparten su gloria incomprensible.
O tú podrías explicar la Trinidad. Algunos se atreven a explicar la Trinidad con un aguacate. La cáscara es el Padre, la carnita o el fruto es el Hijo y el hueso es el Espíritu Santo. No, hermanos, el hueso es el hueso del aguacate, es la carne del aguacate y es la cáscara del aguacate. En este caso es Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres son uno. Dios los tres. No hay comparación, hermanos. Tampoco lo puedo comparar con el agua, líquido, sólido y gaseoso. No, hermanos, Dios es Dios y los tres uno son. Entonces, es absolutamente esencial que comprendamos la importancia de esta enseñanza, hermanos. La deidad del Hijo es una doctrina fundamental en la fe cristiana. Cuando hablamos de deidad, hablamos acerca de su divinidad como Dios. El Hijo es Dios, hermanos. Quien vino a rescatarnos no es un hijo, fue el Padre a venir, como lo vimos antes. Hijo, tienes que ir a hacer esto. No, es Dios mismo, hermanos, viniendo en la persona del Hijo a rescatarnos. Y es absolutamente esencial que puedas comprender esto. La deidad del Hijo es una doctrina esencial en la fe cristiana. Cualquier punto de vista que lo considere inferior al Padre o como un Dios con menos gloria simplemente no es cristiano. Hay algunos entre nosotros que de pronto le decimos hermanos a aquellos que no creen en la Trinidad. No, hermano, no es hermano. No es hermano. Aquellos que restan la divinidad o el poder del Hijo no creen en el único Dios verdadero. Aquellos que restan la deidad del Hijo no creen, hermanos, en el único Dios verdadero, por lo tanto no es hermano. Simplemente no es cristiano. Persona que niega la Trinidad no es cristiano, no es tu hermano. Ni aún le digas bienvenido, dice la Escritura. Entonces, cualquier punto de vista que lo considere inferior al Padre o un Dios con menos gloria no es cristiano. Y que no te dé temor no decirle hermano a una persona que piense así. Más bien que nos dé temor decirle hermano a alguien que no es tu hermano. El Hijo no es un ser creado, hermanos. Quien vino a rescatarnos no es un ser creado. Dice Sproul, es el único que puede adjudicarse la palabra aceidad, autoexistente. No es un ser creado. ¿Puedes entender eso? No es un ser creado. Siempre ha existido. Eso es inexplicable. La pregunta que me hacen los niños es, ¿y quién hizo a Dios? ¿Alguna vez te lo preguntaste tú? ¿Y cómo empezó todo? ¿Quién hizo a Dios? Nadie. Él es autoexistente. Esa palabra aceidad únicamente es para Él. Únicamente es para Él. Y es esencial que tú entiendas que el Hijo no es un ser creado. El Hijo no es un ángel y no es un semidios que está clasificado en algún lugar entre Dios y la creación. El Hijo no es alguien inferior. El Hijo, no por ser la persona del Hijo, quiere decir que es de menos respeto a Dios el Padre. Hermanos, hay hermanos que tienen esta confusión. Hablan del Padre y el Hijo lo tienen en un término. Y eso no sucede mucho en la iglesia cristiana, que más adelante vamos a ver con el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es como una esencia que ayuda únicamente en dificultades. O como un ángel o un rescatador. El Espíritu Santo es Dios también. Y no lo podemos tener en menos, hermanos. Espíritu Santo es 100% Dios. Y qué belleza, el Espíritu Santo está con nosotros hoy. ¿En qué lugar lo tienes tú a Él? ¿En qué lugar tienes al Hijo? ¿En qué lugar tienes al Padre? Sería bueno, hermanos, que hoy en nuestra oración pidiéramos que podamos ver la Trinidad igual y no tengamos un favoritismo o un desprecio santo por alguna de las personas de la Trinidad. Es esencial también, hermanos. El Hijo, hermanos, es Dios en el sentido más alto del término. El Hijo es Dios, y la seguridad de nuestra salvación y la fidelidad de nuestro evangelio dependen de nuestra reverente y completa aceptación de esta verdad. ¿Quieres estar seguro de tu salvación? ¿Quieres estar
seguro y arraigado de nuestro evangelio depende de nuestra reverente y completa aceptación de esta verdad. El Hijo no es menos que el Padre, el Hijo es igual a Dios que el Padre. Vayamos a la Escritura, hermanos. Vamos a ver Juan capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 4. Aquí vamos a encontrar una declaración clara de tanto la deidad como la eternidad del Hijo. Y vamos a identificar las verdades que se revelan en este texto, hermanos. Juan 1 del 1 al 4 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tú puedes preguntarte, bueno, ¿quién me dice que el Verbo que está escrito aquí en la traducción con mayúscula es el Hijo? Este dice el testigo de Jehová y luz del mundo. ¿Quién dice que el Verbo es el Hijo? ¿Cómo podrías demostrarlo? Que el Verbo es el Hijo. Mira qué belleza el versículo 14. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel Verbo que en el principio era con Dios y que era Dios desde el principio, se encarnó. Es fabuloso ese texto, hermanos, para ver la divinidad del Hijo, la deidad del Hijo, en perfecta igualdad a la deidad del Padre. En el principio era el Verbo, en el principio era el Hijo. Y el Verbo era con Dios, el Hijo era con Dios Padre, y el Hijo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando, hermanos? Del Verbo, ¿verdad? Dice el versículo 3, ¿qué dice ahí, hermanos? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Wow, cómo lo siento por los testigos de Jehová, hermanos. Tanto desperdicio de tiempo en su vida, de sacrificio, cuando leen estos textos y no pueden encontrar la salida. Dice el versículo 4, en Él, ¿quién es en Él? En el Verbo, hermanos, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hermanos, identifiquemos en estos textos las verdades que se revelan acerca de la deidad del Hijo. Primeramente, en el principio era el Verbo. Siempre que en tu traducción veas la mayúscula, no continuando a un punto, como Dios, Señor, Verbo, Rey, obviamente está hablando de Dios. Y dice: en el principio era el Verbo, era el Hijo, era la palabra, dice la versión de las Américas. Y la palabra, el Verbo, el Hijo, era con Dios. Hasta ahí, aquellos que niegan la Trinidad van bien. Bueno, estaba en el principio y estaba con Dios. Y el problema es en la porción C del versículo 1. Y el Verbo, el Hijo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en el principio era el Verbo, es una referencia clara al Hijo de Dios, hermanos. Verbo se traduce de la palabra griega logos, que significa palabra o razonamiento. Verbo se traduce de la palabra griega logos, que significa palabra o razonamiento. Y los judíos, hermanos, frecuentemente usaban este término en referencia a Dios. Qué interesante, ¿no? Verbo se traduce de la palabra logos, que significa palabra o razonamiento. Y los judíos frecuentemente usaban este término en referencia a Dios. Para los griegos, hermanos, detonaban el razonamiento divino o el principio racional que gobernaba el universo. Mira, para un griego, logos detonaba el razonamiento divino o el principio racional que gobierna el universo. Entonces, cuando se aplica al Hijo, comunica que Él es deidad completa y verdaderamente Dios. Cuando hablamos de deidad, hablamos de completa y verdaderamente Dios, que el Hijo es completa y verdaderamente Dios. Y aparte es el mediador a través del cual Dios se revela a su creación.
El Hijo, hermanos, estuvo en el principio con Dios antes de la creación y no es un ser creado, sino es eterno y es divino. Dice el mismo versículo 1, y el Verbo era con Dios. Esta es una referencia a la relación de unidad y, sin embargo, hermanos, distinción que existe entre el Padre y el Hijo. Voy a desmenuzarlo. Para saber que son dos personas con la misma divinidad y deidad, date cuenta de esta porción del versículo 1. En el principio era el Verbo, es una persona, y el Verbo era con Dios. Habla de la unidad y la relación que hay entre dos personas. Entonces el Padre y el Hijo. El Verbo era con Dios. ¿Y dónde unimos o dónde decimos que es un solo Dios? Dice, en el principio era el Verbo era con Dios, Verbo con Dios. No son separados porque la última porción del 1 dice, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Entonces, en primer lugar, este versículo 1 de Juan, hermanos, está detonando unidad e igualdad. El Padre y el Hijo existían en perfecta comunión. Y la frase podría ser traducida como, y el Verbo estaba cara a cara con Dios. El Verbo estaba en la presencia de Dios. Y aquí detona, hermanos, el íntimo compañerismo, comunión y deleite que ha existido desde la eternidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, detona distinción. El Padre y el Hijo son la misma esencia divina, pero son dos personas reales y distintas, hermanos. ¿Sí estamos comprendiendo eso o no? En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo está separado en este sentido con Dios. Pero entonces, ¿qué? ¿Son dos distintos, completamente separados? No, el Verbo es Dios. El Verbo es Dios, del mismo versículo 1, y esta es la declaración indiscutible de la deidad del Verbo. En el griego original, hermanos, la frase literalmente, y Dios es el Verbo, se dice así: kai theos he hologos. Kai theos en logos. Predicado nominativo, Dios, precede al sujeto el Verbo, para enfatizar el hecho de que el Verbo era real y verdaderamente Dios. El Hijo de Dios es Dios el Hijo. La plenitud de la deidad habita en Él. Vayan a Colosenses capítulo 2, versículo 9, para que subrayen este texto en referencia a la deidad del Hijo, hermanos. Colosenses 2, 9. Termina diciendo el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses, y no según Cristo, ¿no? Para que sepas que está hablando de Cristo. Y dice el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios es Dios el Hijo. La plenitud de la deidad habita en Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador, hermanos, cuando nos referimos a la creación? ¿Quién es el creador? Pero tú te has atrevido a decir que el Hijo es el creador también. ¿Te das cuenta que normalmente adjudicamos la creación al Padre? Pero la Escritura dice que es el Hijo también. Este versículo de Juan 1 está diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho, hermanos. Entonces, ¿es obra repartida? ¿O es una obra que hicieron entre las tres personas? Dios es tres personas y los tres son uno, y el Dios único y verdadero es el que hizo la creación. Sin darnos cuenta, como bien decía, sin darnos cuenta, probablemente hemos tenido en menos una persona comparado con la otra. El Creador, el Padre, y el Hijo, que
vino. No, es que el Hijo también es el Creador, porque el Hijo es Dios, al igual que el Padre, hermanos. ¿Estamos bien hasta ahí? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es importante ver bien este texto de Juan, para cuando te encuentres con estas personas que tratan de engañar a muchos, diciendo, sí, es que todas las cosas fueron hechas por el Padre. Juan no dice eso, hermanos, y en la traducción del Nuevo Mundo se alcanza a percibir perfectamente bien esa intención de lo que dice la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí esa palabra que habla de la unidad de dos personas o dos participantes, están juntos ahí. El verbo era con Dios. No únicamente son dos unidos. Yo me puedo unir al hermano Miguel en algún negocio o en algún crédito y somos coacreditados, pero somos dos personas distintas, cada quien con su vida y sus asuntos. En este caso, la última porción del versículo 1 dice que ese verbo que estaba con Dios es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, hermanos, positivamente todas las cosas fueron creadas a través del Hijo. Vea Colosenses otra vez, capítulo 1, versículo 16, por favor. Colosenses 1:16. Puedes tenerlo como una concordancia, tú. Juan 1 y dice 16. Bueno, desde el 15 es bello. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él. Él fue, amados, el coagente de la creación al lado del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, negativamente, nada existe que no haya venido a ser a través de Él. Nada existe que no haya sido a través de Él, hermanos. El Hijo no solo estaba en el principio con Dios, sino que también estaba haciendo las obras de Dios como Dios. Suena extraño y un tanto confuso, hermanos. Así es la Trinidad, pero vayamos a entender al menos hasta donde nos es permitido. El Hijo no solo estaba en el principio con Dios. Si el texto terminara únicamente en el principio, el verbo estaba con Dios, decimos, bueno, ahí estaba, pero lo tenemos separados. Tenemos que entender que este mismo texto de Juan, como Colosenses 1, hermanos, nos dice que no únicamente estaba con Dios, sino que también estaba haciendo las obras de Dios. Y dices, bueno, entonces estaba colaborando con el Padre. No, hacía las obras como Dios. Como Dios. Volvamos a Juan, hermanos. Si tienes alguna pregunta o duda, sin pena puedes levantar la mano y podemos aclararlo. Dice el versículo 4, hermanos, en Él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres, versículo 4. Mira el Salmo 36:9. (36:9) Dice, porque contigo, hablando de Dios, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Es increíble la similitud de estos textos, hermanos. Es increíble que lo que el salmista atribuye a Dios, escucha bien, lo que el salmista está atribuyendo a Dios, Juan se lo atribuye al Hijo. El salmista está diciendo, porque contigo, Dios, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y si te das cuenta, Juan se está refiriendo al Hijo de Dios de la misma manera. Entonces, todo lo que ha vivido y se ha movido, lo ha hecho por la gracia del Hijo de Dios. Cualquier conocimiento verdadero de Dios que los hombres han poseído ha venido a ellos como una dotación del Hijo lleno de gracia.
Es una maravilla incomprensible que la fuente de toda vida entregara su vida por aquellos que estaban muertos. Es muy importante diferenciar, hermanos, las personas de la Trinidad. Pero es más importante, creo yo, o no menos importante, saber que los tres son uno. ¿Para qué o por qué? ¿Cuál es la necesidad? Que entiendas que el que vino a morir por muertos es el dador de vida. Es importante, hermanos, reconocer que es incomprensible que la fuente de toda vida entregara su vida por aquellos que estaban muertos. Que no únicamente es el Hijo viniendo a la misión como hijo, no le queda otra, y aún la ley dice honrarás al Padre, entonces el Hijo honra al Padre y viene, sometido por el poder del Padre. No, hermanos, Él acepta la misión, siendo Dios eterno y lleno de gloria, gobernando sobre todo, siendo autoexistente, vistiéndose en cuerpo corrupto, siendo Dios. Es decir, el que viene a rescatarte y darte vida eterna, no únicamente es un hijo de Dios, es Dios mismo, Dios Hijo, hermanos. La fuente de toda vida entrega su vida por aquellos que estaban muertos. Mira Filipenses 2:6. Recuerda que no es raro que sientas un poco de lucha para entender. Estamos hablando de la Trinidad, hermanos. Estamos hablando de la Trinidad. Filipenses 2:6 es de mis versículos preferidos, capítulos, el capítulo 2. Y dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Amados, el Hijo no comenzó a existir en su encarnación. Si tú alguna vez pensaste esto, o alguien te lo ha dicho, o alguien cercano a ti cree eso, tienes que enseñarle que no es así. El Hijo es eterno, sin principio, sin final. La palabra forma no dice que fue hecho, sino viene del griego morpe, que se refiere no solo a apariencia externa de una persona, sino también a su carácter esencial o la realidad fundamental. La palabra forma que nosotros conocemos como algo que es hecho o que tomó forma de algo, viene del griego morpe, y esa palabra morpe no solo se refiere a una apariencia externa, sino también a su carácter esencial o realidad fundamental. El Hijo no simplemente parecía ser Dios. Más bien, hermanos, lo correcto es decir que el Hijo era Dios en su esencia y naturaleza, y que el Hijo, siendo Dios en esencia y naturaleza, no se aferra a venir como Dios, sino se hace siervo, hermanos, para pagar por nosotros como siervo. O sea, claramente podríamos decir: Jesucristo, mi Dios y mi Salvador. Dice Filipenses, voy a detenerme ahí tantito. Dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra igual, hermanos, viene de la palabra griega isos. Y esa palabra isos significa ser igual en cantidad y cualidad. Ser igual a Dios significa ser igual en cantidad o cualidad. En el Hijo habitó toda la plenitud, hablando de cantidad, de la deidad, cualidad, como dice Colosenses 2:9. Entonces, al Hijo, hermanos, no le hace falta absolutamente nada con respecto a la deidad. No es parte de Dios, no es un porcentaje de Dios, sino el Hijo es 100% Dios, igual al Padre en todo sentido, en el significado más completo del término. El Hijo es Dios. Amén, hermanos. Entonces veamos la gloria del Hijo. Si hemos afirmado, y no quedó duda en ninguno de ustedes, que la deidad del Hijo es clara en la Escritura,
y afirmamos la existencia eterna y su deidad, hermanos, vamos a ocuparnos de la gloria que era suya antes de la encarnación. Muchos han creído que Jesús nace a través de María y es hijo, y el Padre se inaugura como Padre. Aunque no lo creas, hay cristianos que eso lo piensan. Que Dios se hace Padre cuando Jesucristo nace de María. De hecho, una persona que alguna vez nos visitó aquí en la iglesia de San Sebastián decía eso. Decía que Dios se hizo Padre cuando Jesús nace. Y que Dios adquiere todo poder y deidad después de vencer en la cruz. Cuando toda potestad le ha sido dada por primera vez. La Escritura nos enseña lo contrario, hermanos. Como tal, ese texto es cierto, pero no se refiere a que por primera vez Él tiene el poder o la gloria. La Escritura dice que la gloria era suya antes de la encarnación, antes de la fundación del mundo, incluso antes de toda la eternidad. Desde antes de toda la eternidad. Y aunque la Escritura nos da solo vistazos de la eternidad pasada, es suficiente para probar que el Hijo era Dios, hermanos, en el sentido más alto y exaltado de la palabra, y que Él llevó la gloria de Dios como Dios. Él estaba con el Padre y compartió la gloria de su Padre. Vayamos a Juan capítulo 17, versículo 5, para que puedas afirmar esta verdad. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Esta porción final la puedes leer tú. ¿Qué dice? Entonces, ¿cuándo tuvo la gloria el Señor o cuándo obtuvo la gloria? ¿Después de su sacrificio que fue coronado en majestad? No, la gloria era suya desde antes de que el mundo fuese, hermanos. Él era el deleite supremo y eterno del Padre. Él era dueño de toda la gloria. Y fue la buena voluntad del Padre que Él fuera instrumento y epicentro de la creación. Jesús, hermanos. Y fue la buena voluntad del Padre que Él fuera ese instrumento y epicentro de la creación, la fuente de su gozo y el objeto de su adoración y el gran propósito de su existencia. Desde el amanecer de la creación, todo ser sublime que mora en el cielo ha tenido solo un gran deseo. Es contemplar la gloria de Dios en la faz de su Hijo exaltado. Y es solo, hermanos, cuando nosotros entendemos algunas de estas verdades que podemos tener una visión y una apreciación correcta, hermanos, del Evangelio. Si no apreciamos la deidad del Hijo, si no apreciamos a nuestro Salvador, hermanos, tampoco apreciamos nuestra salvación. No fue un simple hombre, o un muy buen hombre, o un superhombre hermoso y valiente misionero. No, hermanos. No fue un ángel tampoco, que los ángeles son hermosos también. No fue simplemente un enviado de Dios el que se vistió de carne y murió por nosotros aquel día, hermanos. Sino fue el Dios de toda la gloria, fue el Señor del universo, el objeto de toda adoración, el que vino a rescatarnos. El que se humilló, hermanos. Dice la Escritura que aún Él se humilla al voltear a ver la tierra. Pero Él vino y se humilló. Y es importante apreciar que si nosotros creemos en Dios como lo más grande y glorioso que hay, pero si estamos atribuyendo esta deidad tan grande solo al Padre y no al Hijo, estamos en un error y aún no comprendemos ni apreciamos nuestra salvación por no apreciar a nuestro Salvador. Pero el que murió por ti es tu propio Dios. Dios hombre, hermanos. Aquel que a través de Él todas las cosas fueron creadas y para quien todas las cosas existen. Nuestro Dios, hermanos. Y en Colosenses 1, 15 al 17, se encuentra una declaración preciosa, hermanos, acerca de esta naturaleza del Hijo. Y quisiera nuevamente repasarla y que la repases y repases y repases y repases y tengas en mente. La leíamos hace un momento. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, Él compartía con el Padre antes de su creación toda la gloria. Y si nos basamos en este texto, hermanos, podemos completar estas declaraciones. El Hijo es la ¿qué de Dios, hermanos? La imagen, versículo 15. El Hijo es la imagen, es decir, el Dios invisible, el Dios que es espíritu, que es inherente. Podemos conocerlo a través del Hijo. Se hizo visible, hermanos, en el Hijo. Y esta palabra viene de la palabra griega eikon y se refiere a una imagen o semejanza. Y solo Dios puede llevar exactamente la misma semejanza a Dios. Hebreos 1:3, hermanos, declara que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3 declara esa verdad. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dice el versículo 15 también de este texto de Colosenses 1, el Hijo es el primogénito de toda la creación. Y esto no es una negación de la deidad de Cristo. Esto puede confundir a algunos pensando que es la primera creación de Dios. Esto no es, hermanos, una negación de la deidad, ni tampoco es evidencia de que Él es un ser creado. En el Salmo 89, 27, hermanos, ese sí me interesa que vayas ahí. Para poder interpretar este texto con la misma Biblia, hablando de la primogenitura. Salmo 89, 27 dice, hermanos: dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y este texto, hermanos, Dios declara lo siguiente con respecto a David: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y está claro que David fue el primogénito de Dios solo en el sentido de que él estaba por sobre todos los demás reyes. Entonces el Hijo de Dios, hermanos, es el primogénito en el sentido de que Él es exaltado sobre toda la creación. Este salmo habla del primogénito exaltado sobre los reyes. Y el texto que estamos estudiando de Colosenses, hermanos, habla de exaltado sobre toda la creación. ¿Sí estamos entendiendo esto o no, hermanos? Él es exaltado sobre toda la creación y distinto a toda la creación. ¿Por qué? Porque la Escritura nos está afirmando que a Él le pertenecen todos los derechos y privilegios del Hijo primogénito. Dice el versículo 17 también en Colosenses: el Hijo es, ¿qué dice? Versículo 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿qué dice? El Hijo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La eternidad, la supremacía, la preeminencia del Hijo se comunican en esta declaración. Entonces el versículo 15, que dice el primogénito de toda la creación, para interpretarlo correctamente acerca del Salmo 89, que habla del primogénito y el más exaltado sobre los reyes de la tierra, nos hace referencia que Dios está hablando del Hijo como primogénito en el sentido de que Él es exaltado no sobre los reyes, sino sobre toda la creación. Que a Él le pertenecen todos los derechos y privilegios del Hijo. Eternidad, supremacía, preeminencia, se comunican en esta declaración, hermanos. Dice el versículo 16, el Hijo es el
Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo creado fue por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Toda la creación le debe su existencia al Hijo, hermanos, y está directamente relacionada con Él y permanecen en relación a Él. Amén. El Hijo entonces, hermanos, es el sustentador de todas las cosas, y todas las cosas en Él, dice el versículo 17, subsisten. En Él subsisten. Toda la creación existe en completa y total dependencia del Hijo, hermanos. Dice, Él sustenta las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces el Hijo no es como el Atlas mitológico, hermanos, que sostiene el mundo gimiendo. Al contrario, Él sostiene incontables mundos con la facilidad de una sola palabra. Él no se esfuerza por sostener, hermanos, la creación entera. Él con una sola palabra la sostiene. Para terminar hoy, hermanos, y dejar descansar un poco el cerebro, vayamos a Isaías 6, capítulo 1. Versículo del 1 al 10, y aquí se registra una de las descripciones más gráficas y majestuosas de Dios en las Escrituras. Y sin embargo, hermanos, investigando un poco más, vamos a descubrir que la visión de Dios de Isaías fue la visión del Hijo. Isaías 6, del 1 al 10. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, he aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Hermanos, descubrimos aquí que a pesar de que se está registrando una descripción gráfica y majestuosa de Dios, nos damos cuenta, hermanos, que está haciendo referencia al Hijo. Es una visión acerca del Hijo. Si te das cuenta a través de Isaías 6, del versículo 1 al 5, si lo lees en repetidas ocasiones, te vas a dar cuenta que está muy familiarizado acerca de lo que se dice del Hijo, hermanos. De acuerdo con este texto del 1 al 3, ¿a quién vio Isaías? En el año que murió el rey Usías, ¿a quién vio? En el versículo 1, el título Señor se traduce con la palabra hebrea Adonai, hermanos. Pero en el versículo 3 se traduce con la palabra hebrea Yahweh o Jehová. Entonces, incuestionablemente, aquel que Isaías está viendo es Dios. Sin embargo, hermanos, vayamos a Juan capítulo 12, versículo 39.
Probablemente dirás, bueno, yo ya entendí que el Hijo es Dios. Es importante que tengas la defensa con la Escritura. Juan 12, 39 al 41. Y dice así la palabra del Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es importante también que notes nuevamente las mayúsculas. Cuando dice Isaías acerca de él, no está con mayúscula. Y en muchas ocasiones cuando se habla del Hijo, hermanos, para diferenciar la persona del Hijo y del Padre, el Hijo se escribe con minúscula y el Padre con mayúscula. ¿Ok? Entonces identifica este ser, Isaías, hermanos, como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, y está afirmando que Cristo es Dios. Acerca de Juan, Juan está hablando del Hijo. Entonces, de acuerdo con Isaías 6:1, ¿cómo se describe al Hijo? ¿Y qué nos dice acerca de su gloria? ¿Qué dice el versículo 1 de Isaías, hermanos 6? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo ¿a quién? Al Señor, en un trono alto y sublime. Apocalipsis 4:8, no vayan, está hablando acerca precisamente de Jesús. Y está hablando acerca del fin, hermanos. Cuando el Señor va a ser exaltado y está sentado en el trono. Pero para diferenciar, pues, y poder saber que Isaías está hablando del Hijo, hermanos, tendríamos que ir a Filipenses, capítulo 2. Y descansaremos por hoy. Filipenses 2. Dice versículo 11, ¿lo pueden leer ustedes? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces este texto nos afirma que Cristo es Dios, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el Hijo, hermanos, se describe como el alto y sublime, aquí en Isaías, el Hijo también, por encima de toda la creación en el cielo y en la tierra. Sus faldas llenan el templo y representa esto, hermanos, su soberanía universal, su soberanía que es ilimitada y sin estorbos. Amén. Y para finalizar, de acuerdo a Isaías 6, hermanos, versículo 2 y al versículo 3, ¿cuál es la respuesta de los serafines? Que estos probablemente son los seres de mayor rango en la creación. ¿Cuál es la respuesta de ellos ante el Hijo de Dios? Cubren su cara, cubren sus pies y vuelan en su presencia. Ellos sí comprenden quién es nuestro Salvador, hermanos. Ellos sí aprecian y entienden de quién se trata. ¿Quién es el que vino a la tierra, hermanos, a rescatarnos? ¿Quién es el que se viste de hombre y muere en la cruz? Los ángeles, que tienen un rango mucho mayor en el cielo que todos los demás ángeles, hermanos, podemos creer que son los serafines, se cubren sus ojos y cubren sus pies y vuelan en su presencia. Ellos se cubren ante la presencia del Hijo de Dios. ¿Cuál es mi respuesta ante eso? ¿Cómo yo veo al Hijo de Dios? ¿Cómo le alabo? ¿Cómo le exalto? ¿Cómo le adoro? ¿Cómo le respeto? ¿Qué tanto es mi reverencia ante Él? Si estos seres, que son las criaturas más poderosas y majestuosas en el universo, se postran y le dan reverencia al Hijo de Dios, hermanos, y le dicen santo, esa palabra que viene de la palabra hebrea kadosh, que está detonando la separación de lo creado con lo que no es creado con respecto a Dios. ¿Qué es de nosotros, hermanos? Si esos ángeles están ahí cubriéndose, ¿qué es de ti y de mí? Y por eso era importante que nos detuviéramos en esta parte, para poder entender que nuestro Salvador no únicamente
es el Hijo de Dios, menor al Padre, sino es el mismo Dios, al mismo nivel del Padre, vistiéndose de hombre, un hombre siervo que muere en muerte de cruz, por ti y por mí. Ruego al Señor que hoy podamos llevarnos aún lo complejo de esto, hermanos, no aterrizar y querer comprenderlo porque es incomprensible, pero sí que podamos apreciar acerca de la deidad del Hijo de Dios que se hizo hombre, hermanos. Vamos a orar.